Hola mis galletitas, historia de Reddit. Si la van a usar a la historia de créditos, un día estaba con mis primos, fuimos donde vivía mi abuelos. Ellos vivían en el campo, nosotros estábamos jugando hasta que se hizo la noche. Mi abuelo, los llamaron a nuestros padres. Mira, les dijo mi abuelo, si nosotros no podríamos quedarnos, ya que era como las 7 p.m. y a esa hora no pasaban transporte al campo. Nos vamos, fuimos al cuarto donde íbamos a dormir, nos pusimos ver en YouTube, estábamos viendo videos de terror, hasta que vino mi abuela, nos dijo que ya nos durmamos, ya que eso de las 6 a.m. a recogernos a mí y mis primos, mis abuelos se fueron a dormir. Yo le dije a una prima que nos quedamos en ver un ratito, todos mis primos se fueron a dormir. La llamaremos a mi prima Lea, yo tenía más primas, pero no me llevaba bien con ella. Lea dijo que iría por un vaso de agua, yo le dije está bien, pero no traes Lea. Lea no llegaba, yo me preocupé, yo fui a buscarla a Lea, no estaba, yo entré en pánico, yo los llamé a mi abuelos, mi abuela me dijo que ya llamaría a la policía en la mañana. Empezaron a buscarla a Lea hasta que la encontraron a unos metros del rancho. Lea estaba como traumada, yo le pregunté dónde estaba Lea, me dijo que una de mis primas me dijo que le iba a mostrar algo, ya que una tienda estaba cerca. Fui, alguien me dio un golpe, mi abuela le dijo a Lea que no había otra prima, no vino ya que estaba enferma. Yo pensé que era una broma y no le di importancia. Un día fuimos al rancho de nuevo, ya que nuestros padres no iban a poder cuidarnos, ya que todas mis tías que vivían en la ciudad iban a ir a la fiesta. Nos llevaron al rancho, vino 3 primas, yo jugué un rato con ella. Yo tenía un hermano, él tenía tipo 13 años, hasta que mi prima me dijo, cuando ella vino dijo que había una casa y ahí viva un hombre psicópata, ya que mi prima, ella tenía 10 años, ella sabe, ya que ella venía seguido al rancho. A la prima que nos contó le pondremos Mía. Yo le dije a Mía si era mentira, Mía tendría que darme 20 pesos. Mía aceptó, pero me dijo Mía que si me asustaba tendría que darle el doble. Yo le dije estaba bien, quedamos en ir a las 10 p.m. Cuando ya eran las 10 p.m. nos fuimos, cuando estaba todos dormidos, estábamos caminando hacia el bosque. Después de caminar un rato, Mía me dijo, ay, esa es la casa, era bastante sucia. Yo de entre, Mía se quedó afuera, yo de entre, yo había nadie hasta que alguien gritaba. Yo pensé que Mía me quería asustar, yo escuché unos pasos, yo me escondí y dentro un hombre de unos 67 años, él estaba con un machete. Yo me aterré cuando vi que en la otra mano estaba Mía, el hombre la estaba agarrando del pelo y estaba sangrando su cabeza. El hombre se fue afuera, yo salí de la casa y empecé a correr hasta que llegué al rancho. Yo le conté todo a mi abuela. En la mañana fueron a la casa y lo arrestaron al hombre por 46 asesinatos. Espero que le haya gustado, me olvidé decirle que la historia es inventada y gracias por el apoyo que me dan, los quiero mis galletitas, chao.